Bueno, es una de las Hola, buen cosas día. es una de las cosas por la que siempre nosotros tratamos peleamos, digamos, desde que yo empecé en la docencia, incorporar, digamos, la industria al conocimiento de las universidades, porque si no queda muy disociado todo. Y después que yo tuve la suerte de trabajar en dos áreas. Por un lado, en la tecnicatura de producción y por otro lado, en carreras de diseño de indumentaria, tanto en la UBA con los B. Entonces, y siempre hubo una pelea entre el diseñador, entre la parte de diseño y la parte de producción en las empresas, cuando en realidad era cuestión de sentarse y ver y consensuar algunas cosas que por ahí se podían cambiar, digamos, en la parte técnica, y la parte de diseño no quedaba, digamos, no estaba fuera de lo que quería mostrar. Y por otro lado, bajaban mucho el costo, ¿entendés? Eso es algo que yo no sé por qué siempre las empresas en la parte de producción siempre están discutiendo con producto y producto no quiere cambiar nada, y entonces lo primero que te dicen los de producción es: los de diseño no saben nada, y los diseñadores te dicen, porque saben hacer dos cuentas, ya se creen que saben todo. Y la verdad, los dos tienen razón, pero no en ese sentido, sino que es cuestión de ponerse de acuerdo. Hay que Manuel, perdón. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Beatriz? Escúchame. Hola. ¿Habría alguna posibilidad en alguna cátedra empezar a trabajar juntos previamente, antes de egresar, ¿no? Para evitar esta rispidez que se provoca, porque cuando viene el diseñador, claro, tiene diseños magníficos, lindísimos, con más costuras posiblemente, con un volado, te hablo de ciertos detalles que siempre preocupan, con más capas de tela, y entonces uno saca el costo y dice, no, esto no va, y entonces empezás a recortar la obra de este diseñador, ¿me entendés? Que él piensa tendencias, colores, cómo queda mejor, que está pensado el producto, no es que lo tiró ahí porque se le ocurrió, ¿me entendés? Obviamente. Y le puso tantas costuras porque se le ocurrió y más capas de tela para fastidiar, ¿no? Entonces habría que trabajar una materia como costos, por ejemplo, que es una materia importante, y hasta te diría, en un país como el nuestro, hasta no alteraría. O sea, porque es intensísimo, y que conozcan los elementos que constituyen un costo, y asociado al mercado, porque el que te manda no es el fabricante. El fabricante responde a lo que le van a comprar, a su target etario, su target económico, el que fuera, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí es donde uno queda aplastado, digamos, en este tema, y se producen rispideces. No es que uno sepa más y el otro sepa menos, solamente es encontrar el camino, posiblemente en una materia ya en las últimas de la carrera, en donde ya también está más maduro en cuanto a lo que desea, a lo que sabe y a su profesionalismo, pero mira, incorporar algo de eso, sí. Yo creo que va más allá de eso. Yo creo que es una cuestión... Manuel, ahora sí que somos 25, vamos a darte la bienvenida y ahora seguimos, ¿no? Pero bueno, lo que sí queremos darte la bienvenida, Manuel, es un profesor. Muchas gracias. Estuvo estudiando ingeniería textil y Manuel tiene la experiencia de lo que es la docencia y también hace producto para marcas importantes, ¿no? Entonces, por eso nos parece un valor muy importante tenerlo en esta reunión. Bueno, Manuel, esta reunión la hacemos desde marzo con la Cámara Argentina de la Moda. Ahí está Patricia Torres, que ahora te pido que saludes también, Pati. Donde juntamos a todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Y vamos discutiendo estos temas que vos viste, desde las 10 y un minuto ya hay ganas de empezar a charlar sobre esto. Así que te damos la bienvenida, Manuel. Quiero que te salude Patri, y bueno, y acá vas a ver que tenemos un universo interesantísimo de valor,
está Helio, está Fabiola, está Martín, hay estudiantes como Ari, Pablo Peliza, que también es un especialista, o sea, Mica, bueno, Beatriz, bueno, no los voy a nombrar a todos porque ya hay como casi 30. Pero bueno, estamos todos acá desde marzo sin faltar, así que es una maravilla este equipazo. Bueno, Patri, si querés saludarlo a Manuel y lo dejamos. Manuel, se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bienvenido, Manuel, un gusto saludarte, qué placer enorme. Ojalá que el próximo contexto que nos encuentre me permita saludarte personalmente. Sé que sos un talento indiscutible dentro de la industria, dentro del sector, y es importante tener tu palabra en todas estas charlas, en esta, bueno, en esta propuesta que desde Francisco iniciamos hace 2 años más o menos, en donde, bueno, nos dispusimos a darle el lugar a la moda argentina que entendemos se merece y que cada uno de quienes los representan tengan un espacio en donde también puedan contar sobre su trayectoria y sumar, hacer el aporte de integrar a todas esas voces alrededor de todo el país. Así que, bueno, con muchísimo gusto voy a poder disfrutar de una clase, de una actividad con tu presencia, y también saludo al resto de los que ya nos hemos ido sumando, y ya en la semana me dijeron, es que nosotros ya somos una familia. Y la verdad que sí, de tantos meses, lo único que me encantaría, y realmente sé que lo voy a hacer, me lo voy a poner como un propósito para el próximo año, es poder saludarlos a todos personalmente. No sé si yo directamente, pero quizás o Fran o Andrea. Sé que hay algunos casos en los que sí, los tengo cerquita, pero hay otros casos en los que, bueno, alguien en el lugar de la cámara va a estar saludándolos personalmente. Y les agradezco a todos, bueno, la confianza en llevar adelante esta propuesta que me parecía así una utopía, pero siempre confío en el nivel de profesionalismo, más allá de la amistad que es algo que es un baluarte que tengo con Andrea, sí, en el nivel de profesionalismo y el talento que tiene ella para llevar adelante este tipo de propuestas sustantivas para el sector. Así que bueno, de aquí hasta el final ya hacemos un silencio y te escucho, Manuel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Patricia. Morales, que no está con cámara, pero está presente. No podemos dejar de nombrarlo, así que Jorgito también estás por ahí, ¿no? Así que bien, presente. Bueno, Manuel, ahora sí, si querés contestarle a Beatriz y ya. Pero justamente, yo quería justamente eso porque vi el chat de Jorge, entonces saludarlo a Jorge Moragues, con quien tengo una amistad de años, digamos, y a Pablo Pelliza también, que hace muchísimos años que no lo veo, que no lo encuentro, pero bueno, que también guardo recuerdos muy gratos de él. Volviendo al tema que abordaba recién Beatriz, yo creo que es un poco más profundo, yo creo que hay que consensuar. A mí me tocó trabajar en el lado de producción siempre, y la gente de producto siempre me recibía muy bien, porque yo lo que buscaba era negociar algunas cosas que ellas querían que esté en el producto sí o sí, con la manera más fácil de ponerlo, que por ahí es abordar algún tema con algún vivo, con alguna guía especial, de manera tal de que en lugar de hacerlo como ellos pretendían hacerlo, yo lo hacía de una manera más fácil o más rápida por utilizar algún accesorio, y ellos veían que no se desvirtuaba, digamos, el modelo. Entonces es nada más que eso, es sentarse y negociar, a ver de qué manera podemos bajar un poquito costos, como decía Beatriz. Ahora, el tema de costos se da también, no es que no se da en la universidad, se da y se da en forma profunda, pero el tema es que hay que estar dispuesto a perder algo.
yo siempre digo, a veces explico cómo obtener segunda cero por consumo de tela. O sea, no tener prendas de segunda, que eso es muchas veces muy complicado para el productor, para el fabricante. Entonces, yo básicamente hay dos maneras de obtener segunda cero en el corte, por ejemplo. Una de las maneras es utilizar empalmes. Empalmes, digamos, donde vos tenés la falla, quitás la zona de donde está la falla y empalmás. Y bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ahí perdés tela. Perdés tela porque vos en el empalme por ahí tenés 30 centímetros o más de solapamiento y entonces esa tela se pierde, obviamente. Hay otras maneras también, que es poniendo un trapito de otro color donde está la falla, donde yo veo la falla, pongo un trapo de otro color y no hago empalmes. Yo sigo encimando, nada más que donde está la falla voy a poner el trapito de otro color ahí. Entonces, cuando terminé de cortar la encimada, que por ahí son 100, 120 o lo que sea, cuando terminé de cortar, hay que revisar en las encimadas dónde están los trapitos con el otro color y abrir ahí, porque muchas veces la falla que vos tenés no entra dentro del molde que vos pusiste, sino dentro de los intersticios donde hay desperdicio, que eso sería desperdicio. Entonces, vos abrís para ver si está la falla ahí. Si no está la falla, retirás el trapito y cerrás. Si abriste y está la falla, esa parte la reponés. Entonces, quitás la parte fallada, cortás la parte que hay que ponerlo a mano y volverlo a poner. Bueno, ahí no desperdiciás tela, porque prácticamente estás cortando lo mínimo necesario. ¿Pero qué perdés? Perdés tiempo. Entonces yo lo que digo es que cuando vos querés segunda cero, algo tenés que perder. Porque vos vas a ganar en tener todas las prendas de primero. Pero para tener todas las prendas de primera, tenés que perder algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, o será tiempo o será tela. ¿Cómo utilizar una cosa o cómo utilizar otra? Bueno, si yo tengo una tela que es de bajo precio, que es barata, prefiero perder tela. Si el costo de la tela es una tela que es cara, que es realmente valorable, bueno, pierdo el tiempo. Es así de sencillo. En el tema que nos aborda a nosotros, vos tenés mucha pérdida de tela por una cuestión de dimensión de los moldes. Entonces, acá hay dos cosas para estudiar. Una es la posibilidad de elegir qué ancho de tela nos conviene para una prenda determinada. A veces vos tenés opciones, no siempre, porque muchas veces parece como que los fabricantes se ponen de acuerdo y no tengo mucha variedad de anchos. Pero a veces hay telas que vienen en 1,35, pero también la misma tela viene en 1,50 o en 1,70. Entonces vos tenés que, o en 1,80, perdón. O entonces vos tenés que ver cuál es el ancho óptimo para vos, para perder poco, para tener poco desperdicio, que no siempre el más ancho es el que te conviene. A veces el menos ancho te hace perder menos. Esa sería una opción, digamos, para no tener demasiado desperdicio cuando haces talles especiales. Y la otra opción, indudablemente, es mechar, digamos, en los lugares donde te quedó espacio, talles más chicos, talles de niños o lo que sea, como para aprovechar ese desperdicio. No sé si hasta acá se entiende lo que digo. Con respecto a la otra parte, que es la parte de tiempos, hay algo que la industria está instituido y es que si las prendas son prendas de adultos, digamos, tienen un precio más caro, digamos, que las prendas de niño. ¿Por qué? Y porque tienen más tiempo de confección, porque son prendas más grandes, entonces tienen más tiempo de confección. Y en realidad eso es una falacia, porque no
si yo tengo el doble de tramo para coser, el tiempo de confección de eso no es el doble. Porque las operaciones de confección están constituidas por elementos que son elementos de máquina y elementos de posicionado, lo que se llama técnicamente elementos de posicionado. La gran mayoría de los elementos son de posicionado, no son de máquina. Entonces, nosotros cuando tenemos la diferencia, si yo tomo el hombro de una remera de niño, digamos, y el hombro de una remera de adulto, yo puedo tener el doble de tramo para coser el hombro. Pero en realidad el tiempo no es el doble, porque no es únicamente el tiempo de máquina. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo que yo muchas veces lo doy. La operación de unir hombros yo la puedo separar en 5 elementos, que serían tomar delantero y espalda, posicionar bajo el pie prensatelas, ese sería el primer elemento. Unir primer hombro, el segundo elemento. Posicionar el segundo hombro sería el tercer elemento. Unir el segundo hombro sería el cuarto elemento. Y apilar a la derecha sería el quinto elemento. Entonces yo tengo 5 elementos ahí, que es tomar delantero y espalda y posicionar, unir primer hombro, posicionar segundo hombro, unir segundo hombro y apilar. De esos 5 elementos, hay 3 que son de posicionado, que es tomar delantero y espalda, posicionar segundo hombro y apilar. Y hay 2 elementos solamente que son de máquina, efectivamente, que es unir primer hombro y unir segundo hombro. Bueno, si nosotros tomamos las milésimas de minuto de diferencia, eso no hace una diferencia mayor al 10-15% en el tiempo total. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo estoy cobrando, digamos, por hacer una de adulto, estoy cobrando un 30% más, el que fabrica niños quiere que le baje mucho más. Pero en realidad eso es un error. Es un error. Entonces, el tema del tiempo estándar es muy importante en los recursos, digamos, del costo. Entonces hay que tratar de buscar la manera de que se entienda de que yo puedo gastar más hilo por hacer una prenda de adulto que una de niño, pero no estoy gastando más tiempo, tanto más tiempo, digamos. Es apenas un porcentaje de ese tiempo. Después, con respecto a... Me quedó lo que me dijo Beatriz de los recortes. Con respecto a otra opción que tenemos digamos, de bajar costos, bueno, una opción sería hacer talles más chicos. Y la otra opción que entra es por el lado de diseño, que ya sería entrar con recortes, de manera tal de que no sea, digamos, no haya tanto desperdicio en el, digamos, en el tizado, no tenga yo tanto desperdicio de tela. Entonces, indudablemente a mí hacer recortes me va a llevar más tiempo de confección y más tiempo, digamos, de corte tal vez, pero me hace ahorrar tela. Entonces estamos otra vez en lo mismo que hablábamos antes. En nuestra industria siempre algo vamos a tener que perder. O perdemos tiempo o perdemos tela. Pero es algo que lo tenemos que asumir. Es así. No sé si vamos bien hasta acá. Con respecto a lo que hablábamos del tema de los recortes, es indudable que eso nos va a llevar a tener también más tiempo de confección, como decía. Pero bueno, es un tema que habrá que evaluar qué es lo que más conviene y evaluar también, no dejar de evaluar el tema del diseño, porque el diseñador también, a veces uno dice, bueno, le pongo un recortecito acá y cambio muchísimo el consumo. Nosotros, yo siempre me acuerdo en una empresa que trabajé, que hacíamos una exportación muy grande a JCPenney y Mervyn's en Estados Unidos, y era una prenda, una blusa de dama manga larga,
que tenía una manga raglan con forma, digamos. Entonces, claro, la manga era entera, y en esa época se usaban, me acuerdo mucho, las sombreras. Entonces llevaba una hombrera pegada con velcro, acá en el hombro. Bueno, el director de la empresa donde trabajaba nos dijo, bueno, ya está cerrado el negocio, a partir de acá, como nosotros fabricábamos la tela y también, o sea, la vendíamos como prenda, digamos, ¿no? Pero nuestro negocio era fabricar la tela. Entonces el dueño dice, lo que se pueda bajar de consumo acá, lo vamos a repartir, digamos, entre los gerentes, que éramos 5. La mitad de lo que se ahorre vamos a repartirlo entre la gerencia. Bueno, ahí nos pusimos todos como locos a ver qué podíamos bajar. Y a mí lo que se me ocurrió es hacer una manga, digamos, una manga partida en 2. O sea, que quede la manga raglan delantera y la ragla trasero. Entonces, yo le daba como excusa a esta persona que nosotros cuando teníamos que pegar la hombrera, el velcro para la hombrera del lado interno, teníamos que hacer un cuadrado cruzado, con una cruz, para agarrar el velcro. Y después se pegaba la hombrera del lado de adentro. Entonces yo le decía, eso queda muy feo ahí, porque queda, si bien era una prenda estampada, se notaba eso ahí como una cosa. Entonces yo le decía, si hacemos una costura a lo largo de la manga, eso podemos agarrarlo del lado interno de ese velcro, en la costura podemos agarrar la hombrera en la costura de la manga y eso queda perfecto. Bueno, la persona de producto de los que estaban en el trading aceptaron, digamos, ese cambio. Nosotros bajamos el 12% de consumo de tela. Una barbaridad. Entonces, a veces uno dice, bueno, un recortecito, está bien, a mí me llevaba un poco más de tiempo unir la manga, pero ¿cuánto ahorramos de tela? Un montón. Entonces, la cuestión de los costos, estoy de acuerdo con Beatriz en que hay que darlo, y de hecho se da bien, pero me parece que lo que no se da en las universidades, y estaría bueno que se dé, es la cuestión de costos comparativos. Es decir, está bien, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo? Bueno, yo tengo esta alternativa, tengo esta y tengo esta. Bueno, a ver cuál de las tres es más conveniente para el costo. El costo comparativo nunca se suele dar. Y es algo muy, muy interesante, es todo un mundo. Acá te pregunta Manuel, bueno, no te pregunta, ¿no? Pero Fabiola dice, justamente es uno de los reclamos de quienes demandan prendas en los talleres más grandes. Protestan porque las prendas son más caras y uno de los justificativos de los talleres es que llevan más tiempo. Entonces ellos preguntan por qué las prendas en talles pequeños no son más económicas en la confección. Y después dice, la comunicación diseñador, modelista, cortador y taller es fundamental. Es verdad, es verdad. Yo coincido con eso. Muchas veces, bueno, los talleres tratan de hacer su negocio y el taller te va a decir, no, esto cuesta muchísimo más tiempo y qué sé yo, por eso. Pero en realidad cuando vos haces la comparativa, lleva un poco más de hilo, indudablemente sí, lleva un poco más de hilo. Pero no lleva tanto tiempo, tanto más tiempo. O sea, cuando vos hiciste el tiempo total, una remera, qué sé yo, normal que te consuma 6 minutos de tiempo, una remera de grandes tendrás 7 minutos, ponele, como mucho. No tenés mucho más que eso. Entonces no es, yo coincido en que, insisto en esto, cuando uno analiza, yo te puse una operación muy sencilla, que es una operación de unir hombros, con los 5 elementos nada más. Imagínate la operación de pegar un cierre, o de otras operaciones que son mucho más de posicionado. Es mucho peor, mucho peor. Entonces, es muy sencillo detectar esto. Es la persona que está habituada a confeccionar, es mirar qué producción saca de un tipo de prendas,
¿Y qué producción sacan? ¿La misma prenda de adultos? Es muy sencillo. Y vas a notar que no hay una diferencia, estás en el porcentaje que yo te digo. Ahora, indudablemente, dentro de nuestra industria cada uno hace su negocio, pero como decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Entonces yo, si hoy tengo mucho trabajo y no me interesa tomar un trabajo nuevo, le voy a decir, no, mira, esto me lleva mucho tiempo, no me conviene, es una prenda mucho más grande. No. ¿Pero por qué? Porque no necesito. Entonces estoy buscando de que si lo hago por un precio mayor. Ahora, si yo necesito, estoy sin trabajo y vos me venís a traer la remera, yo te la voy a hacer, pero en 2 minutos te digo, sí, ningún problema, hago esto. Y si me descuido, te lo hago por el mismo costo que te hago la otra. ¿Entendés? Te quería decir algo. Sí. Sí, yo quería hacerte una consulta, Manuel, en relación a esto como estabas hablando de los costos. Sí. Los sindicatos acá, ¿cómo actúan? Porque teniendo en cuenta el proceso, como aprendiz, te lo digo, Sí. Teniendo en cuenta el proceso que tiene el corte hasta a la terminación, o sea, al producto terminado, es equivalente, ¿sí? Al de la confección de adulto respecto de la confección infantil. Lo cierto es que lo que comenta Fabiola es una realidad. La demanda de los talles grandes implican un mayor costo porque se utiliza más tela y porque va a estar trabajando más tiempo. Ahora el sindicato, vos, desde tu experiencia, ¿cómo ves que va a sentarse a tratar sobre este tema? Para que sea equitativo, porque si es lo mismo cortarle a un chico que cortar a un adulto, para un talle más voluptuoso, o sea, más voluminoso, tendría que ser lo mismo igual, porque el proceso, que me lo explicaste muy bien, por eso puedo hacerte esta pregunta, el proceso es muy similar. Entonces, me parece que no va tanto por el tema del diseñador o el tema de la tela, esto es una cuestión de comunicación, como lo mencionaban recién en el chat, pero hay un intrínseco ahí que no está colaborando, que para mí es el tema de talleres y el tema de sindicatos. Gracias, Manuel. Bueno, Patricia, yo te voy a decir lo que, según mi criterio, debiera, me imagino que vos te referís a Unión Cortadores. Por ese lado, digamos, yo te diría que, al contrario, en el caso de prendas grandes, yo tendría que, si yo, digamos, vamos a ser honestos, cortar una prenda de adultos es mucho más fácil que cortar una prenda de niños. Entonces debería cobrar menos todavía. O sea, si vos decís, bueno, le pagan lo mismo, bueno, está bien. Pero en realidad les tendrían que pagar menos. Porque vos en una prenda de niños o de bebé tenés un montón de lugares, digamos, pequeños donde tenés que pasar la máquina y tenés que cortar. Estoy hablando del corte, ¿no? Después, por el tema del encimado, si vos me decís, sí, pero son encimadas mucho más altas. Bueno, en principio, si yo tengo una encimada alta, es mucho más fácil cortar una encimada alta, te diría, que una baja. Y el tema del encimado no cambia, vos tendrás que poner más capas de tela, nada más. Así que yo, desde el punto de vista de corte, no creo que haya ningún problema. No debieran los sindicatos hacer ninguna historia por cortar prendas de talle grande. Al contrario, deberían estar, digamos, más contentos de que se hagan talle grande que de chico. No sé si estamos de acuerdo. Ahora, me gustaría que me repitas lo que había dicho Fabiola, porque no puse el chat. Lo que había dicho Fabiola. Ya te repito. Justamente uno de los reclamos de quienes demandan prendas en los talles más grandes. Protestan porque las prendas son más caras y uno de los justificativos de los talleres es que llevan más
Entonces ellos preguntan por qué las prendas en talles pequeños son más económicas, no económicas en la confección. La comunicación diseñador, modelista, cortador y taller es fundamental. Y después, Bueno, Paola Bruna dice, el mayor costo viene más por el género que por la confección. Y Fabiola dice, es complicado dar costo comparativo en la carrera porque es necesaria la experiencia de hacer entender. Damos costo, eso es verdad. no es comparativo. Después Virginia dice, cada paso está tan tercerizado que la información y decisiones en conjunto se pierden. Y Fabiola dice, por eso es fundamental el uso de fichas técnicas. Bueno, te dije todo. Sí, ya. Bueno, mira, estamos de vuelta, digamos, es lo que acabo de decir. O sea, siempre los que fabrican ropa de niños, te dicen, bueno, lo de niño debería valer menos que lo de adultos, porque yo siempre comparo con el de más. O sea, mi punto de referencia, el punto de referencia para el fabricante de niños es la prenda de adulto. Y el punto de referencia del que fabrica adultos es la prenda de niño, porque te dicen, si una remera de niño te pagan tanto, ¿cuánto es la mía? Entonces, cada uno defiende su nicho, digamos. Pero en realidad, estamos en lo que yo acabo de decir, que la diferencia no puede ser el 50% más, porque en realidad cuando vos haces el análisis, y el análisis habría que hacerlo en forma general, no solamente tomar la parte de confección, sino habría que incluir el corte, sino habría que incluir una serie de cosas más. Entonces, la diferencia la verdad que no es justificable. No se puede justificar de ninguna manera. Vuelvo a insistir, nuestra industria textil, tenemos una industria textil muy deteriorada, pero hay cosas que en la parte de confección debieran hacerse y no se hacen. Por ejemplo, el diseñador diseña una prenda determinada. Una vez que se aprueba la moldería base, se hace, digamos, la progresión, o en general hoy en día se están utilizando sistemas como, bueno, tenemos 1000, Lectra, Gerber, Audace, Sofitex, que te permiten, esos sistemas te permiten hacer una tizada en 8 minutos, 5 minutos, una cosa así. Entonces, lo que antes, hace 20 años atrás, se perdían meses en desarrollar una producción, una colección de una producción, hoy se acotó muchísimo ese tiempo. Entonces, nosotros tenemos una herramienta invalorable, que es, tengo, por ejemplo, el dato de en qué ancho viene una tela determinada. Vamos a suponer que yo hago esto en una gabardina. Bueno, muy bien. ¿En qué ancho viene la gabardina? Bueno, tengo fulanito que me la vende en 1,35, el otro que me la vende en 1,50, el otro que viene en 1,60 y el otro que viene en 1,75. Bueno, muy bien. Voy a ver qué gabardina me conviene más. Tengo esa herramienta formidable que es el tizado inteligente. Puedo hacer una tizada en 5 minutos y nadie hace ese trabajo de decir, pará, vamos a ver en qué ancho yo voy a tener menor desperdicio, voy a tener una mayor utilización de ese producto. Entonces, si nosotros lo hiciéramos, optimizamos un montón. Optimizamos un montón. Y a veces no te cuesta nada más que parar la pelota y sentarte y pensar un poquito. Andrea te dice, hola, hola a todos, costos y debe ser dado en diseño, en cada trabajo práctico, ahí se genera conciencia. Y Elio de Ángel dice, lamentablemente siempre el tema de costos se cae sobre el producto porque los costos impositivos y fijos de una empresa son tremendos. De manera de terminar trabajando, sacrificando temas de producto para no quedar fuera del mercado. Absolutamente de acuerdo con Elio. ¿Sí? Y hay otra cuestión dentro de lo que hablamos del aprovechamiento. Ahora hay un tema de producción sustentable
muy difundido. Yo conozco un par de personas que están haciendo ese trabajo con algunas empresas, que es las puntas de pieza, en algunos casos los recortes importantes que quedan en la pisada, ellos se lo dan y ellos desarrollan con esa parte, digamos, cosas que puedan venderse, digamos, que se puedan vender para la marca. Eso es muy beneficioso porque el costo de tela es cero, prácticamente, porque eso era punta de piezas y recortes. Pongo un ejemplo estúpido que serían los barbijos hoy en día. Yo me puedo poner a hacer barbijos con espacios en la tela sin ningún problema. Y eso tiene costo cero desde el punto de vista de la tela. Entonces, habría que hacerlo, habría que darle mucha importancia a esto de la producción sustentable, porque es algo que es un beneficio para todos. Y por otro lado, es un daño terrible que le hacemos al planeta no reutilizando eso. Hay una movida muy interesante, no sé, bueno, vos con Verónica Furcade, con el tema del reciclado de jeans y todo eso. Sí, sí, y la moda circular y el tema del residuo cero, ¿no? O sea, exactamente, es una dentro maravilla. del sistema como insumo el Exactamente. hecho, ¿no? O sea, que realmente sea un circuito virtuoso. Virtuoso. Eso sí, ya incluso se está trabajando en reglamentación, en hacer una ley de economía circular que incluya también la moda, ¿no? Hay un cambio de conciencia en eso. Acá te dice Emma, Emma de Giorgi, buenos días a todos, viéndolo desde el punto de vista de la situación en la que la ropa de niños sería más económica. ¿Podría ser esto porque en parte en los mismos metros de tela se obtienen más prendas? Perdonen si hago preguntas obvias, es que soy nueva en el tema. Bueno. Y Romina dice, excelente eso, las asociaciones y reutilizar trabajo colaborativo. Y Fabiola dice, muchas marcas ofrecen hoy el barbijo en composé porque justamente lo van sacando del recorte y lo regalan o venden al costo como un plus. Está muy bien, está muy bien. Con respecto a la pregunta de que las prendas de niños si son más baratas por el tema de que se consume menos tela, bueno, indudablemente que eso influye en que sean más baratas, pero eso depende también de qué marca. Yo no diría que el precio de venta sea más barato por eso, porque eso ya es entrar, digamos, en el tema de cada empresa, cada marca, qué es lo que quiere, dónde se quiere posicionar y todo eso. Pero indudablemente, si vamos al costo de fabricación, debiera ser, obviamente que va a tener un costo de fabricación menor porque el consumo de tela es menor, indudablemente. Ahora, claro, pero es una sola variable, Manuel, hay otras variables. ¿No? O sea, que es una sola variable, es el costo. Claro. Ahí entra la marca, el diseño, bueno, un montón. Exactamente. Los atributos. Pero yo también no me animaría a hablar en general en ese aspecto, porque depende del artículo, depende del producto. Hay productos que son de niños y que puede salirte mucho más caro que un producto de adulto, por el producto en sí, digamos. Y después que hay cosas que la gente no tiene en cuenta. Una vez estaba con una chica en un local de chombas, como esta, mirá, ahora que me estoy mirando. Entonces me decía, ¿por qué las chombas rayadas hay tanta diferencia? Es enorme la diferencia entre una chomba rayada y una chomba lisa. Ordenar las rayas. Entonces yo le decía, mirá, por un lado, la tela lisa, el piqué liso, vos lo tejés en crudo, pedís cuellos y puños en el mismo baño, lo mandás a pedir y la tela te sale más barata porque la tela es cruda que se te manda a teñir. El tema del rayado se teje con hilo color. Entonces tenés que reservar el hilado para hacer cuellos y puños, eso tiene un costo mayor porque ya viene
digamos, después lo único que hay que hacer es terminarlo, pero ya viene rayado, eso ya viene, digamos, tejido así, de esa manera. Pero eso es una parte, nada más, es una parte. Después, dentro del proceso, vos tenés que cortar los panós, tenés que reencimar los rayados para que te coincidan, y después tenés que estar pisando y cortando. Entonces ahí vos tenés desperdicio de tela por un lado, porque vos vas a cortar los panós por recorte, por rapport, y por otro lado tenés gasto de tiempo, que es el reencimado después, en la confección, cuando vos pegás la cartera para que te coincida y en los laterales para que te coincidan las cosas, si está bien cortado eso, prácticamente no tenés mucha diferencia. Es apenas para estar fijándote de que te coincidan las rayas nada más, pero si eso está bien cortado, no tenés diferencia, entonces no tenés que estar perdiendo tanto tiempo. Pero ahí hay una gran diferencia, digamos, en el consumo de tela y en el tiempo que te lleva el corte. Entonces a veces uno ve la prenda y te dice, pero la prenda es igual, lo único es la raya. Bueno, sí, pero tiene una diferencia enorme en el costo de fabricación. No sé si... Por eso, cuando uno empieza a ver todas las variables, digamos, no son una, digamos, sino que es un tema integral que uno tiene que ver el tema integral, ¿no? De todo lo que influye en lo que es el precio de una prenda, ¿no? Y obviamente el tema de los recortes, los residuos, lo que se puede hacer con eso, todo eso lo tiene que tener en cuenta en el modelo de negocio también, ¿no? Sí, y después, ¿sabes qué? Hay un tema también que es incorporar la moda a los talleres especiales, porque generalmente hay muy poca incursión de la moda en ese target, en talleres especiales. Y realmente es una cosa que no se puede entender. ¿Por qué no incursionan en esa parte? Porque realmente vos ves una persona de talla especial usando ese tipo de prenda, digamos, de moda, la verdad que es muy grato ver eso. Es muy grato. A mí, por lo menos, me cae muy bien encontrar a alguien que está usando algo y que lo puede usar. Yo tengo un ejemplo que mi hija, cuando le conté antes de ayer de que iba a dar la charla hoy, me dice, habla del calzado, de lo que me pasa a mí con el calzado. ¿Por qué? Ella calza 41. Y es muy difícil conseguir talle número 41 en calzado para una chica. Entonces la mayoría de la gente que hace moda hace hasta el 40. Y ella muchas veces quiere comprarse algún zapato y no puede comprarse un zapato como el que ella quisiera porque el que fabrica no lo hace. Yo creo que también ahí tiene que haber un tema de capacitación, de poder profesionalizar a diseñadores que estén específicamente para este tipo digamos, de prendas y todo. O sea, acá Paola dice, el problema es la cuantificación de la moda, que es difícil de encontrar gente capacitada para estampas y otras cosas, algo que parece sencillo. Y Fabiola dice, por eso también hay que formar diseñadores especializados, modelistas especializados. Tal cual, Fabiola. Eso es lo que yo digo, ¿no? También empezar a pensar desde la profesionalización cómo encontrar estos nichos de mercado que en realidad son muy ávidos y hay mucho mercado para esto. Y creo que hay que empezar a mirarlo también desde la universidad, ¿no? A ver cómo podemos generar una generación que trabaje para este tipo de diseño. Sí, pero de hecho, van a tener que... Ay, perdón. Sí, no. Van a así como está lo de ley de talles, en algún momento van a tener que analizar el tema del calzado. Algo que ya veníamos hablando hacía tiempo con Andy sobre eso, sí, porque naturalmente va a pasar. El INTI está por comprar el estándar de pie, que está hace rato pendiente, digamos, ¿no? Así que sí, el tema del calzado fundamental. ¿Beatriz?
Sí, Sí, Patricia, yo Manuel y a coincido. todos. Hoy uno de los, yo sé que esto no se puede incorporar en la universidad, pero sí creo que hay que tomarlo en serio. El gran momento, el gran problema que tenemos hoy, en los fabricantes es la ausencia de talleres, de confeccionistas. No hay talleres que confeccionen. No hay gente capacitada, ya no hablemos, ahí estaban hablando de capacitación, yo creo que en un estadio intermedio, no en la universidad, porque se corta la cadena, todo es muy lindo, todo está bárbaro, pero ahí hoy encontramos, miren, no estamos tanto en problemas de demanda como problema de, bueno, falta de insumos, pero más que nada no existe la gente que, yo no sé si emigró o si posiblemente mucha gente que trabajaba en talleres se ha puesto a confeccionar y vende en las ferias, que hay muchísimas, en provincia de Buenos Aires, tipo Salada, mucho más pequeñas, ¿no? Pero uno de los problemas es, aunque yendo al interior, hacia la provincia de Buenos Aires, Chacabuco, todo eso, a buscar talleres hay mucha dificultad. Esto quiebra bastante el circuito, porque acá estamos hablando de diseñadores, de la provisión, del costo y todo eso, pero también quería traerlo como una problemática actual que no la podemos desconocer, ¿no? No creo que nadie lo pueda resolver, pero sí por lo menos lo traigo como desde lo concreto, de lo práctico, de lo que estamos viviendo hoy. Sí, Mirá, sí, es una realidad, porque los talleres, hay No muchos existe. diseñadores que están teniendo problemas con la entrega del producto terminado o en los tiempos en que tienen que entregar los productos. El tema es que, como vos decís, quizás no sé si es que se corta la cadena, quizás es una cuestión de logística, porque hay Se corta. provincias que tienen los talleres parados. Entonces creo que va más por ese lado, una cuestión de logística, y vuelvo a lo que al principio decía Fabiola, es un tema de comunicación, porque quizás esas conexiones se desconocen entre sí, esos mundos se desconocen entre sí, y estamos hablando que es en el mismo país, no estamos hablando que es otro país. Creo que va mirá, por ese lado más, Betty. mirá, Patricia, yo creo de esto, este es un tema que es de una profundidad, digamos, superlativa. En primer lugar, que la industria de la confección es una industria de mano de obra intensiva. Vos en general, si vos tenés 10 máquinas de coser, vos vas a necesitar entre 12 y 13 personas trabajando. O sea, siempre vas a necesitar más personas de la cantidad de máquinas que vos tenés. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenemos es que es una persona por máquina, mínimo. Entonces, es mano de obra intensiva, coincidimos en eso. En los años 80, por ejemplo, gente como ya que tengo una edad avanzada, en los años 80, eh, nosotros, yo trabajaba, digamos, en la industria y vos hablabas con cualquier costurera y venía y te decía, mire, usted sabe que mi hija está por terminar ahora la secundaria, que si no, y no quería, no quiere seguir estudiando, que si no, entonces yo quería saber si hay algo de alguna posibilidad de que entre a trabajar acá. Entonces, había una sucesión, digamos, de generación en generación. La madre sabía coser, trabajaba de costurera, la hija aprendió a coser de la madre y la hija termina trabajando de lo mismo. Bueno, eso se desarticuló en los años 90. En los años 90 empezaron a aparecer más talleres y se empezó a tercerizar la parte de la confección. Cosa que antes no era tan, no es que no había empresas que no tuvieran confección externa, sino que todas las empresas tenían su planta interna de trabajo y cuando había que hacer más producción, tercerizaban parte de esa producción. Entonces, eso se desarticuló y empezaron a aparecer talleres de gente, digamos, que venía de otros países limítrofes, que estaban en una situación angustiante, digamos, económicamente, y venían a probar fortuna acá, como siempre pasó. Yo soy hijo de inmigrantes españoles, así que vinieron de esa manera. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que
En el caso, por ejemplo, de mis padres vinieron acá a establecerse, entonces empezaron a trabajar buscando la manera de comprar su casa, de tener su quinta y de progresar, pero establecerse acá, jamás pensaron en volver. Pero la gente que viene, digamos, a probar suerte acá, a abrir un taller, viene porque tienen la necesidad de girar plata a su familia que quedó en otro país, en su país de origen. Hablamos de Bolivia, de Paraguay, de Perú. Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesariamente, vienen acá por una cuestión angustiante, ponen su taller acá, se ponen a trabajar, pero siempre pensando en que todos los meses le tienen que girar plata a la familia que dejaron en su país de origen. Y ellos nunca están pensando en quedarse aquí. En general, los que se quedan acá es porque nacieron sus hijos de acá, se desarrollaron, los hijos tuvieron sus amigos, y entonces ahora los chicos no quieren volverse al país de origen. Y entonces hacen un ancla muy importante para que se queden acá. Conclusión. Es un mercado, el mercado de trabajo textil, muy volátil, digamos. ¿Por qué? Porque está muy atado al precio del dólar. En situaciones como la de hoy, donde el precio del dólar es un precio muy alto al que no acceden, entonces a ellos no les conviene y entonces venden todas sus máquinas, migran a otro país, qué sé yo, se van a Bolivia, a Brasil, o se van a Chile, o se van a otro lugar donde les sea más conveniente el tipo de cambio y puedan seguir haciendo lo que venían haciendo acá, que era girando X cantidad de dólares todos los meses a su familia. Es así de claro. Entonces, ¿esto hay manera de revertirlo? Y sí, hay manera de revertirlo. Habría que poner escuelas de talleres digamos, de confección, donde la gente aprenda y empecemos a tener... ¿Y quién puede acceder a eso? Bueno, señores, hay un montón de gente que no tiene trabajo y está buscando trabajo. No es que, digamos, esto se aprenda de un día para el otro. Aprender a coser en una máquina recta no es una cosa que vas a aprender de un día para el otro. Seguramente vas a tardar un año o dos en aprender. Pero vos podés ir progresando, aprendiendo. Entonces, hubo muchos proyectos que se hicieron a través de los años para desarrollar esto, y realmente es algo que yo no sé por qué no lo desarrolla ningún gobierno. Habría que buscar la manera de generar menos planes y generar más posibilidades de trabajo para la gente. Bueno, es uno de los objetivos que tiene Francisco, reactivar la escuela de oficios a nivel como cámara. Es uno de los objetivos institucionales que esperamos, por lo menos, que se visibilice el proyecto y la intención, pero va por ese lado, justamente por la necesidad y la demanda que hay de esto que vos estás planteando, Manuel, que es un poco lo que también decía Beatriz. Yo creo, Patricia, que esto es mucho más viable en el interior que acá en Capital. En Capital es un poco más difícil. Nosotros hemos hecho muchas pruebas. En una época el INTI había desarrollado, por ejemplo, un programa, digamos, donde se hacían guardapolvos. En realidad el Estado compraba guardapolvos para darle a los chicos de las escuelas públicas y se la compraba a empresas privadas. Entonces, en algún momento se planteó, bueno, con la necesidad de trabajo que hay, ¿por qué nosotros no le damos la posibilidad a la gente de fabricar los guardapolvos? Al Estado le saldría mucho más barato y la gente aprendería a coser, por lo menos ya sabría a coser guardapolvos. Una vez que sepa eso, podrían pasar a algo un poquito más complejo como una camisa o algo así, o volcarse a ropa de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso se desarrolló en el INTI. El INTI cortaba los guardapolvos
y el INTI, el Ministerio de Seguridad Social, daba créditos blandos a los que se adhirieran al programa, de manera tal de que con esa plata podían comprar las máquinas, les daban las máquinas gratis, y ellos le iban descontando, creo, no me acuerdo bien ahora, pero creo que era el 5%, no llegaba al 10% del valor que habían dado para las máquinas, y lo fueron descontando de manera tal de que por ahí en un par de años ya tenían todo pago, las máquinas eran de ellos, y tenían funcionando un taller, y habían aprendido a coser. Ah, Entonces, ¿qué pasó? Que con la apertura, digamos, de planes que hubo después, entonces la gente decidió, digamos, después en el 2001, digamos, la gente decidió volver a tomar planes, vendía las máquinas, la plata de las máquinas las hicieron en efectivo y volvieron otra vez a la misma. Entonces, eso se desarticuló completamente. Pero eso es algo que funciona muy bien y de hecho yo en una época trabajaba en una empresa que tenía plantas de confección en Trelew y en La Rioja. En La Rioja no nos costaba trabajo, estábamos bien, pero en Trelew nos costaba mucho trabajo conseguir rectistas. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos una escuelita que funcionaba gratis para la gente que quisiera venir a trabajar, a aprender, funcionaba gratis y funcionaba desde las 3 de la tarde que se cortaba el turno, digamos, en la fábrica, trabajaba de 6 a 15, de 15 a 18, esas 3 horas se enseñaba a coser a la gente gratis. Se le daba la máquina, se le daba las telas, se le daban los hilos y la gente venía a aprender. Entonces, eso funcionó fantásticamente. De hecho, nosotros de los que mejores estaban, digamos, de los mejores alumnos, ya les proponíamos si querían quedarse a trabajar en la fábrica y ya tenían un puesto de trabajo. Funcionaba muy bien. Yo creo que hay que volver a eso. Sí, y a valorar, ¿no? Porque hoy hay como una desvalorización mundial, hay una crisis mundial. En realidad es como que, bueno, tampoco se está valorando el trabajo artesanal, digamos, y de la persona en sí, ¿no? O sea, se valoran los productos y los productos baratos, hechos en China, sí, hechos en Tailandia, con trabajo infantil, o sea, hay que volver a repensar también los valores, ¿no? De toda la gente que construye la industria de la confección. Sí, yo creo que sí. Muchísimo. Sí, yo creo y eso también, la mano extranjera que es explotada, digamos que todo esto tiene que ver también con un tema mundial, ¿no? Que está distorsionado y que obviamente nos afecta a nosotros también. ¿Beatriz? Coincido con lo de la revalorización, porque ¿qué pasa con un adolescente, un chico que sale de la secundaria, que no es ningún título ya exagerado como para poder conseguir un excelente empleo? Entonces, ¿qué pasa? Prefieren ir de repositores, porque hablamos de costureras y costureros, ¿no? Prefieren ir de repositores, donde algo que ellos, o por ejemplo trabajar en una computadora, porque no existe la revalorización. Y bueno, Manuel, yo he vivido toda tu experiencia del año 80 y de lo importante que eran los talleres, ¿sabés por qué? Para el desarrollo en el sector y en la zona, digamos. Y yo no creo... ¿Te imaginás que vos, como decías, Patricia, que es un tema comunicacional, no sé si uno se puede bancar como empresa, viste, el costo del transporte, que es caro acá, llevar cosas, traer cosas? Fíjate vos que uno hoy con Mercado Libre a veces lo más caro es el transporte más que el producto. Entonces, eso sí, pero vos sabés que acá hicimos una experiencia en el momento de álgido y hay talleres en villas. Y bueno, yo creo que hay que rescatar eso que está ahí, porque nosotros hemos trabajado con el tema de los barbijos, que también quería hacer una acotación respecto a los barbijos, y bueno, esto después como vino el COVID, tuvimos que suspender ahí el trabajo en la villa porque estaba muy complicado.
en una villa, creo que era el área de Margarita Barrientos, no sé qué nombre tiene por ahí, es en la calle Escalada por ahí. Pero bueno, yo creo que también se puede implementar cercanamente acá. Es real, es más barato tener 2 o 3 planes que venir a bancarse en una fábrica y cumplir un horario y todo lo que significa, ¿no? Pero yo recuerdo la época en donde los talleres venía la hija, venía la nuera a trabajar 4 horas, venía la vecina 4 horas y después cuidaba a los pibes que iban a la escuela, los chicos pasaban de la escuela, buscaban a la mamá. Había un vínculo, otro vínculo, y realmente creo que ayudó muchísimo a la economía del país y al textil, y lamentablemente en el 90, bueno, se abrió la importación más allá que eso, ¿no? Vino otra inundación de importación y barrió la industria textil, en donde se pidió la convertibilidad, bueno, etcétera, etcétera. Pero creo que hay posibilidades, y no sé si también los sindicatos no tendrían que preocuparse, y si nosotros no habría forma de difundir, estudia esto en las escuelas nocturnas, lo que pasa es que hay que tener la máquina, ¿no es cierto? Eso también, el costo de la aprendiza es muy difícil en una fábrica absorberlo. Capaz que como contaba Manuel, con esa fábrica que venía la hija, que ya había visto a la madre, esa cadena se quebró. Y ahí es donde vemos el quiebre de la cadena laboral que muchas veces hablamos. Bueno, acá lo tenemos presente en el tema que nos preocupa a nosotros, y creo que a muchas industrias más, el quiebre que se produce entre el trabajo y el plan, digamos, ¿no? O sea, Sí, esto, sí, esto porque es un vos tenés una tema. familia y decís, bueno, si me pagan tanto por tantos hijos que tengo, la verdad que no quieren No vas a venir ahí a escucharme, a cumplir un obvio. horario y a Fabiola gastarte. y Romina quería hablar. Gracias. Beatriz, ¿algo más, Beatriz? No, Fabiola, no, no, Fabiola. quería comentar algo de los barbijos, que bueno, que tengan cuidado porque a veces esos barbijos hay que tener otra protección un poquito más severa porque pasa el fluido. Si ustedes ponen ahí, miran con una especie de spray y van a ver que pasa el fluido para el otro lado con estas telas, así que fíjense, pónganse otra cosa porque realmente, primero no es tapaboca, es barbijo, que esto tendrían que decirlo un poco la ley, porque la gente anda por aquí con el barbijo o con el tapaboca, no es tapaboca, es Es barbijo. cierto, También hay que taparse la nariz, pero esto, bueno, obvio. es al margen, es al margen. Gracias. Bárbaro. Fabiola y Romina querían decir algo. Sí, a ver, no sé si Manuel sabe que estamos, Martín y yo, que somos de Trelew, y yo estoy como desbocada escribiendo en el chat, porque él iba contando cosas que para mí son o vivencias o algunas cosas que me fueron contando también. Nosotros trabajamos acá con el ingeniero Roca, no sé si lo ubicás, de la empresa Lee en su momento. Entonces, para mí hay un montón de cosas. Vos contabas esto de las escuelas, y yo sé, digamos, que la empresa, por ejemplo, le daba la posibilidad a la gente en su momento de terminar la escuela secundaria, cosas que hoy son como utopías. Yo vivo, es como haber vivido en un mundo ideal, y hoy ver esto de los planes. También participé del proyecto de guardapolvos, y también me parece excelente el tema de ir auditando la tela primero, ver que la tela era de producción nacional y chequear que se hacía acá y las características y que fuera una tela de calidad. El producto terminado, después me tocó revisar cantidad de guardapolvos, de lograr que ese proyecto viniera a Chubut, que costaba un montón porque había que tener cooperativas ordenadas, prolijas, no era para cualquiera. Entonces digo, era como que fue un mundo ideal, y hoy lo veo tan difícil, porque Martín, que es compañero mío acá, colega, trabaja en los centros de formación que deberían ser el lugar ideal para la formación de este oficio de confección, de modelista, y esto no se da. Hay muchas cuestiones políticas hoy que atraviesan todo esto, Claro. y esto que decías, Beatriz, justamente, en realidad vos podrías tener un aprendiz si en lugar de que a esa persona se le pague un plan por nada, el plan fuera parte de esa pasantía, digamos, que reciban ese subsidio. Entonces parte pone el Estado, parte pone la empresa, a vos te queda una persona capacitada, después sí la absorbes, cuando ya está formada te toca absorberla, y bueno, es la responsabilidad de la empresa, ¿no? Y se desprende del Estado y tendrá la oportunidad otra persona, ¿no? Pero yo veo que en realidad en los papeles, en los proyectos, las cosas están perfectas. El tema es llevarlas a la práctica sin que haya intereses políticos o intereses económicos que desvirtúan todo. Es un poco ese
Lo veo, digo, porque lo vamos viendo en los distintos proyectos, en las distintas empresas todo el tiempo, y nosotros acá hemos visto el desmantelamiento del parque industrial que teníamos en Trelew. Este año cierra la empresa Sedamil, que fue la emblemática que nos quedaba. Entonces, nada, es como, yo escucho y participo de estas reuniones y de miles de otras, y vamos viendo esta situación, digamos, ¿no? Que por eso yo había hablado tanto con Andrea de traer una persona como Manuel, no lo conocía, me parece fascinante, para hablar de todo este tema de la producción, ¿no? Que hace tanto que de alguna manera esto que hablamos de los talleres grandes, que nadie entiende, digamos, un montón de cuestiones en lo productivo, que cambian, que varían un montón de cuestiones, si afecta o no afecta los costos, nadie te lo sabe explicar, ¿no? Entonces, bueno, no estoy haciendo la pregunta, sino que trato de hacer como un repaso, ¿no? Los planes no trascienden los gobiernos, o sea, nosotros no tenemos planes a largo plazo. Entonces, si nosotros sabemos que en 4 o 6 años volvemos a caer en otro gobierno que tira atrás el proyecto industrial que teníamos, y después es imposible que se pueda dar continuidad. O sea, es que, André, vos estás hablando de planes como, que va para vos atrás. estás hablando de planes como proyecto, y en realidad, si te pones a pensar, lo que no trasciende los gobiernos son estos planes, estos subsidios, porque se utilizan como voto político, digamos. Le das el plan a la gente, la capacitas a medias, entonces viene un gobierno que sigue, Coyuntural, coyuntural. o esto que contaba Manuel, de que en un momento estaba re buena la vinculación de INTI con el desarrollo social, era genial, cuando se estudiaba a quién se le daba una máquina de coser. En algún momento eso se desbandó y se le daba máquina de coser a cualquiera. Entonces era terrible ver que la gente tenía las máquinas tiradas, que las vendía sin saber ni lo que estaba vendiendo. Bueno, nada, en algún momento después eso fue un poquito más ordenado. Yo trabajo en INTI en Chubut, y nos pedían, digamos, para darle una máquina a alguien acá en Chubut, pedían un informe de INTI de que ese fuera realmente un proyecto genuino, que realmente existiera como un taller, que si no, no se la daban. Pero eso, nada, con determinadas personas, eso. Hoy acá el político firma la entrega de la máquina, no importa quién, si ya está, capaz que es un piquetero, capaz que es un líder de algún movimiento, y funciona así, lamentablemente. Tal cual, tal cual. ¿Vos, Fabiola, trabajás en lo que era antes los muñecos? ¿En Trelew? No, no, era muy chiquita cuando estaban los muñecos acá. No, pero conozco todo, soy de acá, tengo 40 y pico de años, no es que soy una niña, pero conozco toda la trayectoria, y trabajé con Roberto Roca aquí en Trelew. Él está radicado acá en la zona, y él fue quien armó la empresa aquí en Chubut, y nada, así como después fue Sedamil, la empresa emblemática, Claro. Los muñecos de confección fue lo más que tuvimos acá, y de hecho el edificio. Bueno, yo digamos, en la empresa donde trabajé en Trelew, era la empresa de Fainco, que era del grupo Supersil. En realidad Sí, nosotros producíamos 1 millón de metros de tela por mes, digamos, y era integral, o sea, desde texturizado de hilados a tejeduría, digamos, plano y punto, y a confección de prendas con tintorería propia y estampería propia. Entonces, un sueño. era una empresa, un grupo monumental. Claro. Pero eso se destruyó. Todo. Si vinieras a Trelew en este momento, llorás. No, sí, hace no tanto que fui, y la verdad que sí, fue porque tengo un amigo muy querido en Puerto Madryn, y hace poco tiempo fui a visitarlo, y la verdad que sí, es para llorar. Realmente vos, cuando viviste lo que era esa ciudad en la época de los 80, no podés creer que hayamos caído tan bajo. Pero no, yo creo que el gran problema que tenemos hoy para conseguir gente es que, por ejemplo, yo estoy obligado a tener a la gente en blanco. Hay talleres que no. Hay talleres que no están obligados a tener a la gente en blanco porque trabajan para un mercado que se los permite. Mi mercado no me permite trabajar con gente en negro. Entonces, porque yo tengo auditoría también cada tanto, y necesariamente tengo que tener a gente en blanco. Entonces, muchas veces yo tengo gente que puedo tomar,
Y cuando le digo que me traiga el DNI, me dice, ah, no, pero yo en blanco no quiero. Y no quiero porque pierdo el plan. Entonces, Tal cual. el plan ya no es un medio de vida, digamos, sino que es parte de su medio de vida. Está incorporado como parte de su medio de vida. Y eso es algo que lo que el gobierno debería reflexionar para ver de qué manera podemos hacer un tipo. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados a no controlar. Generalmente se hacen las cosas, pero después no se controla nada. Entonces ese es un gran déficit que tenemos nosotros como país, establecer medios de control. Entonces, si no está mal que se le dé planes a la gente, realmente hay gente que necesita, para poder subsistir, necesita el plan. El plan se debe dar como ayuda, digamos, para paliar una situación que debe ser temporaria, pero no puede ser una cosa permanente, salvo que tu digamos, situación sea permanente. Digamos, si yo soy una persona discapacitada por X motivo y voy a tener este problema permanentemente, necesito la asistencia permanente del Estado. Pero si no es así, la asistencia debiera ser temporaria. Nada más me la va a dar el Estado hasta que yo pueda salir de esta situación, hasta que salga de la situación. Y si no salgo de la situación porque yo no me preocupo, bueno, el Estado tendrá que buscar la manera de quitármelo eso en algún momento, como pasan en tantos países. O sea, hay gente que en España el paro lo podés cobrar porque te quedaste sin trabajo, pero hasta un cierto tiempo, y donde vos estás obligado también a que, mirá, esta semana tuve 5 entrevistas para ver si puedo conseguir trabajo. Y si no la tengo, pasado un tiempo dado, voy a perder esa plata, esa asistencia. Y debiera ser así, porque me parece que es algo ecuánime. En fin. Claro, por eso yo decía lo de Beatriz, esto de que sean, digamos, a cambio, acá se hace también eso, las pasantías y todo eso, se pueden hacer. Hay muchos proyectos que proponen, te dan el plan, pero tenés que hacer 6 meses de una pasantía y después con la posibilidad de quedar o no en la empresa. En los últimos años era difícil que las empresas lo tomaran, porque las empresas estaban muy complicadas. No sé si esto va a ir cambiando paulatinamente ahora, ¿no? Pero bueno, era la alternativa, digamos, que el plan no fuera porque sí, que a cambio tuvieras que dar hacer una capacitación, que te tome una empresa, digamos, también era un beneficio para las empresas. Pero bueno, Sí. no todo el mundo lo entiende así. Por eso digo que los proyectos en los papeles se escriben muy lindos, pero después que realmente se puedan concretar, por eso yo decía el proyecto de guardapolvos, realmente en el escrito estaba genial. Y acá en Chubut tenemos varios proyectos que nacieron de situaciones complicadas, sociales, económicas, en esto que decía, se armaron talleres de grupos piqueteros, todo. Y hoy hay talleres que funcionan bien, en la parte del proyecto está divino, pero hay una gran cantidad de gente que cobró plata, que después, nada, se quedaron con máquinas, con préstamos, con todo, y un desastre, digamos, por eso. Romina, no sé si quería decir algo, Romina Faure, que estaba por ahí. Hola, no sé si me escuchan. Sí, Romina, te escuchamos. Bueno, buenos días, hola Andrea, ¿cómo estás? Manuel, me presento, Romina Faure es mi nombre, soy diseñadora textil, yo vivo en la provincia de Corrientes, en Corrientes Capital, y trabajo en una universidad privada donde tenemos la carrera de diseño, indumentaria y textil. Contando un poco sobre esto que se venía hablando, nosotros en el año 2016-2017 formamos parte de un proyecto que se llamaba Ellas Hacen, que era un proyecto que tenía el Ministerio de Nación, no recuerdo bien si era el de Industria o el de Producción, y se acercaron a nosotros a la universidad para que le brindemos capacitación a un grupo de mujeres en lo que era corte, confección y moldería. Nosotros armamos el proyecto de lo que fue moldería, corte y confección de tejido plano y tejido de punto, prendas básicas, por supuesto. Para nosotros fue muy importante porque nos permitió darle trabajo, aunque sea por esos meses, a egresadas que estaban en situación delicada, digamos. Las mujeres que vinieron fueron muchas, tuvimos 4 comisiones de más o menos 30 personas cada comisión, que trabajaban entre 3 y 4 horas 2 veces por semana, o sea que teníamos todos los días ocupado el taller.
La capacitación fue muy interesante, el ministerio nos proveyó de algunas máquinas y los materiales como papel, lápiz, regla, los materiales básicos de librería. Para nosotros, o sea, lo que nosotros vimos como interesante fue generar nuestro propio banco de datos para que las alumnas de la carrera puedan materializar sus proyectos con ellas, ¿no? Entonces, las formábamos indirectamente para que puedan resolver proyectos de la universidad más complejos, digamos. Se terminó este proyecto y, bueno, hubo interferencias entre lo que fue el ministerio y la universidad, algunos cobros no llegaron. Y cuando nosotros terminamos, yo hice un banco de datos de como las mejores alumnas, y después, cada vez que una de mis alumnas de la carrera me decía, che, Romy, mirá, necesito materializar esto, ¿a quién puedo llamar? Bueno, mirá, tenés estos contactos, hablale, porque es gente que yo sé que estuvo acá, se capacitó, fue buena alumna. Y pasa un poco esto. Después nos fuimos enterando que la capacitación era medio una obligación, porque tenían un plan. Muchas de las chicas venían, estaban un rato y se iban. Y después pasaba que, esto otro que comentaban un poco, íbamos y no, yo no tengo máquina de coser, no, la verdad que no puedo porque estoy con otra cosa, no porque mis chicos son muy chiquitos, no porque mi marido no me deja, bueno, un montón de situaciones de vulnerabilidad donde se notaba mucho esta falta de control que habla Manuel de a quién estoy capacitando y para qué. Porque si yo te estoy brindando un aporte económico para que vos te capacites y en función de eso puedas generar alguna unidad de negocio personal que te brinde la posibilidad de salir adelante, y resulta que no tenés las condiciones mínimas necesarias para hacerlo, me parece que ahí un poco está el problema más grave. Y después pasaba esto otro que comentaba, creo que fue Fabiola, no me acuerdo muy bien, de que se le entregaron máquinas industriales a mucha gente que estaba metida en este tipo de programas, que las regaló prácticamente, las vendían por 2 mangos con 50, nosotros lo veíamos acá en los grupos de Facebook de venta, y nosotros cuando le propusimos al ministerio tratar de rescatar a esa gente y enseñarle confección industrial, se truncó todo porque hubo como este cambio de gobierno, qué sé yo, qué sé cuánto, y la verdad que a la gente que capacitamos, hoy no contamos con esa gente, y a la que queríamos capacitar, tampoco contamos con esa gente, y la verdad que eso es como grave y te pinta un panorama de que la situación no va a cambiar mucho, porque hablábamos de esto, nosotros concientizamos mucho en la facultad, damos costos, damos variantes, damos tizados, o sea, generamos toda esa conciencia en el diseñador, pero falta toda esta otra parte de talleres y de gente capacitada realmente para encauzar o encaminar el proyecto un poco de lo que van a hacer los chicos que salen como profesionales. Pero bueno, quería contar esa experiencia porque hay capacitaciones, hay lugares, hay escuelas de oficio, pero no son destinadas a personas que después puedan seguir adelante con esos proyectos. De hecho, acá en Corrientes Capital hay una escuela de oficios a la que nosotros intentamos llegar para ofrecer a nuestros docentes como capacitadores. De hecho, yo también presenté mi currículum, y terminan dándole la posibilidad de capacitar a otra gente, a estos como, me hago absolutamente cargo de lo que digo en este momento, como punteros políticos y gestores del barrio. Entonces también no hay un enfoque de prever que esta gente pueda salir adelante, sino de seguir manteniéndolos cerca. Sí. Lo que hablamos siempre, políticas públicas, o sea, este trinomio que tiene que ser gobierno, universidad, empresas, o sea, esto tiene que estar alineado como lo tiene Brasil, como lo tiene Perú, digamos, hay países que han podido sostener, digamos, todo este tema, porque no, digamos, eso no es negociable, digamos, o sea, todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo, con la universidad y con las empresas, esté quien esté, no lo negocian. Y eso es lo que nosotros no tenemos, hay que reconocer. Nosotros se nos cuesta muchísimo generar proyectos por una cuestión
tan absurda como la ideología política, digamos. Acá en Corrientes somos pocos, nos conocemos todos sabemos quién tira para qué lado, ponele, si lo queremos hablar desde esos términos, ya me enervé de vuelta, perdón. Pero nos pasa eso, se nos complica mucho trabajar porque, no, yo no, porque la universidad es privada, porque esto, porque el otro, y después resulta que salen excelentes proyectos de la universidad que lamentablemente se podrían haber hecho en conjunto y generar unidades de negocio ya factibles, potables, y bueno, por esta absurda ideología política no se logra. Pero bueno, siempre estamos igual en contacto con la región, tratando de generar actividades, tratando de generar charlas, abriendo, contando, pero hasta ahí nomás también. Romina, yo creo que depende de estar convencidos también de cada uno, porque nivelar para abajo es algo muy fácil, que lo hace cualquiera. Nivelar para abajo es lo más sencillo. Yo cuando empecé en la tecnicatura de indumentaria, en la TCPI, había pensado un trabajo, articulado un trabajo en mi cabeza, porque el tema es que ahí en la tecnicatura, que esto está en el Normal 6, donde está Jorge Moragues ahora, hay una gran infraestructura, tienen mesa de corte, tienen todo tipo de máquinas, bueno, ya la gente que estuvo ahí, que aquí hay varias, ya lo conoce. Bueno, cuando yo tomé la materia en el año 2000, empecé a tratar de generar un trabajo práctico de manera tal de utilizar esas máquinas, porque el asunto de las máquinas están ahí, pero hay que enseñarles a los chicos, hay que usarlo, hacerlo. Entonces se me ocurrió hacer una especie de microempresa, digamos, que el curso sea una microempresa, que desarrolle productos, que genere la moldería, que hagan desarrollo de productos, que hagan progresión de talles, hagan la progresión de moldes, perdón, y después puedan tizar, encimar, cortar y producir, confeccionar y terminar y planchar y embolsar y tener el producto, digamos, como para la venta. Entonces, ¿la idea cuál era? La idea era, ¿de dónde sacamos la tela? Y la tela debería proveerla a la tecnicatura, pero la tecnicatura te sacaba corriendo, porque no había plata. Entonces yo dije, bueno, el primer problema que teníamos es conseguir empresas que yo conocía, porque trabajo en el mercado, que nos podían donar las telas. Entonces ya, primer problema solucionado. Cuando yo tenía todo armado como para arrancar, la institución me dijo, no se puede hacer porque la cooperadora decía, ¿cómo van a hacer con las prendas? Las prendas, la idea era esta, mirá. Las empresas nos donaban las telas. Los alumnos trabajaban durante todo el año en desarrollar artículos y moldes, tizar, confeccionar, como dije, y tener los productos puestos en bolsa. Y esos productos a fin de año se donaban a nombre de las empresas que donaban la tela y de la tecnicatura a instituciones que necesitaran. Bueno, el primer problema era, no, porque ¿cómo controlamos la cantidad de prendas que se donan, la cantidad de prendas que se sacan? Eso si sale por el lado de la cooperadora tiene que tener un ingreso, bla, 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 bla. Yo estuve como 4 años peleando por ese trabajo práctico y no me lo dejaban hacer. Está el ingeniero Poggi me dice, mirá, no puedo dejártelo hacer. Entonces llegó un momento que dije, lo voy a hacer igual. Conseguí las telas, empezamos a hacer, y lo hice. Y lo hice contra todo el mundo. Y a fin de año, cuando empezaron a llegar, me acuerdo, lo primero que llegó fue un comedor en Lanús Este, que un chico de 8 años nos mandó una hojita dibujada en agradecimiento diciendo que por suerte él iba a estrenar una cosa por primera vez que no se lo había dado el hermano, porque tenía un hermano mayor, que siempre le daban la ropa a él.
Entonces decía, esto es algo mío y se lo puso mi hermano. Entonces nosotros, la verdad, te daban ganas de llorar, de escuchar estas cosas, ¿no? De ver. Bueno, pero a partir de ahí, todos los años siguientes estuvimos haciendo esos trabajos prácticos. Lo hacíamos por grupo, cada grupo decidía qué iba a hacer. Una vez que se aprobaba eso, conseguíamos las telas, lo traían y lo hicimos. Entonces, a veces el sistema te lleva a ponerte trabas, pero las trabas hay que sortearlas de alguna manera, porque si no, siempre estamos nivelando para abajo. Yo me acuerdo que en el Consejo Superior de Educación nos pedían que bajemos la carga horaria, porque teníamos mucha carga horaria en la tecnicatura. Más que una carrera de grado de la universidad, y era una carrera no universitaria. Entonces, la primera vez que nos sentamos en el Consejo Superior de Educación, de acuerdo, yo le dije, bueno, ¿cuál es bueno, la idea es que bajen la carga horaria, ustedes tienen 3.000 y pico de horas, qué sé yo, que bajen a 3.000 o 2.800 la carga horaria, porque las universidades con carrera de grado tienen un máximo de 2.500 horas de carga horaria en la carrera. Entonces yo lo que dije es a esa gente del Consejo Superior, ustedes están equivocados, nosotros no tenemos que estar sentados acá. Los que tienen que estar sentados acá son los decanos de las universidades, los decanos de la facultad de diseño, y decirles a ellos que aumente su carga horaria. Esto de nivelar para abajo es empobrecer al país. O sea, es así de simple, no hay manera de hacerlo. En la UBA hubo un cambio de programa, digamos, hace unos años atrás, un año antes de jubilarme yo, lo implementamos, un cambio de plan, donde en lugar de, por ejemplo, nosotros dábamos en técnica de producción todos los miércoles de 7 de la tarde a 11 de la noche. Entonces, el cambio de plan implementaba un cambio de horario también. Entonces, ahora en lugar de 19 se empezaba a 19:30 y en lugar de terminar a las 23 se terminaba a 22:30. Entonces, al final de todo esto se decía que el cambio de planes iba a ser muy beneficioso para el alumno porque iba a aprender mucho más y qué sé yo. Y yo lo que decía era, explícame cómo va a ser para aprender más un alumno que tiene un 25% menos de carga horaria en una materia. Es inaudito. Entonces, nivelar para abajo es muy sencillo, es muy fácil. Es entrar en la mediocridad. Yo no quiero eso para mi país quiero nivelar para arriba. Así que hay que trabajar para eso, y para eso están todos ustedes, que lo que están haciendo es maravilloso. Construyendo. Es fantástico. Integrar a la industria, a la universidad, eso es lo que hay que hacer. Bien. Bueno, se nos pasa el tiempo porque 11:30 nosotros tenemos que empezar con Milagros. Pero bueno, listo. Me encantó, la verdad que interesantísimo y da para más. Evidentemente, Manuel, yo creo que esto va, en otro momento te vamos a volver a convocar porque muy, muy interesante. No sé si alguien quiere decir algo, si no nos tomamos 5 minutos y van a buscar un café o a tomar algo y seguimos hablando. Y ahora sí, Manuel, vamos a hablar con Milagros Tejerina, que ella nos habla de oficio, de fieltro, nosotros estas charlas las dividimos en dos, que es la parte técnica, y la otra que tiene que ver con los recursos que tenemos acá en Argentina y de toda la gente que está haciendo en todo el país estas maravillas, ¿no? Y empezando a generar otra conciencia, porque concientizar y realmente empezar a pensar de otra forma y ver cómo desde las riquezas que tenemos podemos ser competitivos y podemos desarrollar la industria textil y de la confección,
tenga, digamos, que tenga nivel internacional. Y esto que vos decís, Manuel, nivelar para arriba. O sea, tenemos que empezar a nivelar para arriba. Eso es fundamental. Y eso es un cambio de chip. Sí. Lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Desde ya, Andrea, cuentan conmigo para lo que necesiten. A mí estas movidas me caen muy bien, la verdad que me gusta poner mi granito de arena, así que... Igual te podés quedar a escuchar a Milagros, ¿sí? Porque va a ser un placer escuchar a Milagros Tejerina. Estoy a disposición de lo que quiera. Yo les doy libertad que se vayan a buscar un café o lo que quieran, bueno, ya son 11:30 y Milagros va. Desde ya saludos a todos y bueno, un placer haber estado aquí, ¿eh? No, gracias Manuel. Igual, bueno, seguimos ahora con Milagros. Sí, Seguimos, acá estamos. No sé si Mili anda por ahí, pero bueno, vamos a, si quiere ir a buscarse un café o algo, y ya en 2 minutos seguimos con Milagros. Sí, estoy acá. Ahí te veo, Mili. Bárbaro. Bien, poné la cámara que no te vemos. ¿Ahora? Maravilloso. Ahí sí te vemos. Bueno, la verdad que es un puente hermoso hacer el puente entre Manuel y vos, porque justamente ir de todo lo que uno tiene que empezar a pensar y a ver que realmente hay gente que está haciendo camino. O sea, porque vos sos una de esas personas que está traccionando este nuevo modo de ver la moda. Así que nos alegra muchísimo que estés acá. Jorge Moragues contactó con vos para hace rato me venía diciendo, tenemos que tener a Milagro en estas charlas, así que te agradezco muchísimo que te hayas sumado. Hoy vamos a escuchar, Nobel Chat. Un gracias gigante de parte de todos. Transmitile, Andre, Nobel Chat. Manuel, gracias de todos los que estuvieron. Gente que te conoce, comparto la experiencia, dice Beatriz. Un placer, Manuel, Martín Suárez. Gracias, Manuel, Paola. Laura, un placer, excelente como siempre, muchas gracias. Gracias, Manuel. Macarena bueno, un montón. Vos no ves el chat, pero en el chat está explotado. Está explotado todo lo que te están agradeciendo. Así que, bueno. Lo estoy viendo ahora. Ah, ¿lo estás mirando? Bueno, me parece genial. Miralo porque